Ya estamos de vuelta aquí con más matinal, un nuevo día de Atacama Noticias, aquí completamente en vivo y como lo habíamos anunciado, ya estamos aquí listos para nuestra próxima entrevista y le damos la bienvenida a la enfermera Micol Elgueda, con quien vamos a hablar de distintos temas. Bienvenida, Micol, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Hola, muchas Micol. Gracias por la invitación. Hola, Micol, muchas gracias por estar junto a nosotros. Micol, queríamos partir preguntando y para aclarar ahí, para que la gente sepa de qué trata la unidad de procuramiento de órganos y tejidos del Hospital de Copiapó, cuál es su objetivo y de qué se preocupan ahí. Bueno, la verdad es que nuestra unidad está compuesta de 3 áreas. Nosotros vemos todo lo que es procuramiento de órganos, la parte de pretrasplante y banco de tejidos. Por la parte de procuramiento de órganos, nosotros coordinamos todo el proceso de donación y hacemos acompañamiento a la familia de los posibles donantes. En la parte de pretrasplante estamos a cargo de ver todo lo que son los trasplantes, estudio pretrasplante renal, hepático. Actualmente trasplantamos un paciente de riñón páncreas, hacemos estudio de trasplante para donante de corazón y de pulmón también. Perfecto. Micol, ¿toda persona que fallece puede ser donante? La verdad es que no, solamente los pacientes que tienen el criterio neurológico muerte cerebral son los pacientes que la ley nos permite hacer el proceso de donación. ¿Y ahí ustedes cómo lo realizan? Porque me imagino que el tema de donación no es solamente lo que acontece en el hospital, también ustedes tienen una red con otros centros de salud a nivel nacional si que se necesita la donación de algún órgano en específico. La verdad es que nuestra coordinación es a nivel local. La coordinación central está en el Ministerio de Salud. Nosotros lo que hacemos acá en el hospital es la pesquisa de posibles y potenciales donantes y hacemos la mantención de estos pacientes, ya para que los órganos extraídos estén en perfectas condiciones. Pero todo lo que es la parte logística la realiza la coordinación nacional. Ellos son los que están a cargo de coordinar los vuelos, de buscar los equipos de trasplante y cuáles son los pacientes que van a ser los posibles receptores de estos órganos. Perfecto. Claro, Micol nos hablaba de la donación de órganos y te quería preguntar en qué consiste específicamente la donación de órganos. Todos los órganos del ser humano se pueden trasplantar, donar. Si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, mira, está la donación de órganos sólidos, que tenemos el pulmón, el corazón, el riñón, el hígado, y también está la donación de tejido, donde entra el tejido óseo, córneas, válvulas cardíacas, tendones. Actualmente nosotros en el hospital de donantes fallecidos podemos sacar órganos sólidos y tejidos, pero también en el hospital desarrollamos el programa de banco de tejido, donde de pacientes donantes vivos extraemos las cabezas femorales y membrana amniótica, que es la placenta de las embarazadas, que también tenemos activos esos 2 programas. Perfecto. ¿Y cómo se ingresa a la lista de espera de donación de órganos? La verdad es que el médico especialista tiene que derivarte. Ya en el caso de los pacientes que ingresan para trasplante renal, que es la mayor lista que tenemos acá en la región, los pacientes pueden ingresar en estadio 4 o 5 de la insuficiencia renal. Inclusive antes de ingresar a diálisis pueden tener la opción de trasplantarse. Los pacientes son derivados a nuestras unidades y le hacemos todo el estudio pretrasplante, que se basa prácticamente en que todos los especialistas le den el pase para cerciorarnos de que estén en perfectas condiciones para recibir el trasplante. Entonces, por ejemplo, le hacemos la evaluación cardiológica, urológica, psicosocial o de otorrino. Todos los especialistas le tienen que dar el pase para asegurarnos de que los pacientes estén sin alguna enfermedad neoplásica, por ejemplo, porque el trasplante, una vez que los pacientes se trasplantan, empiezan a recibir drogas inmunosupresoras que hacen que su sistema inmune disminuya. Entonces, si tienen algún proceso infeccioso o algún cáncer, se podría reactivar con esta administración de medicamentos después del trasplante. Perfecto. Micol, y si uno quiere que sus órganos sean donados, luego que uno fallezca, ¿cuál es el proceso que uno tiene que realizar para que esto se dé así? La verdad es que la ley ahora, bueno, la ley está desde 1996, pero desde el 11 de septiembre del año pasado cambió. Ya, la ley nos dice que toda persona mayor de 18 años es considerada por el solo Ministerio de la Ley como donante de sus órganos, a no ser que expresen lo contrario. Ya, el registro civil de acá, bueno, a nivel nacional, tiene un registro nacional de no donantes. Entonces, todas las personas que no quieren ser donantes tienen que ir a la notaría y hacer una declaración jurada de que no son donantes, y la notaría remite esa información al registro civil. Entonces, si una persona no hace eso, está automáticamente en el registro como donante.
Esa es una página pública que todos la pueden visitar a través del registro civil y se pueden ver su condición. Si una persona fallece, siempre se le pregunta a la familia si puede ser donante. ¿Ellos se pueden negar? Hasta, como le estaba contando, hasta antes del 11 de septiembre del año pasado, la familia era la que tenía la última decisión. A partir del 12 de septiembre del año pasado, nosotros ya no le preguntamos a la familia si van a donar o no los órganos del donante fallecido. Solamente le preguntamos si ellos ratifican su decisión, porque el paciente ya tomó su decisión en vida y si el paciente nos aparece en ese registro como donante, nosotros ya damos por hecho de que el paciente va a ser donante. ¿Y si no la llegan a ratificar? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un protocolo que se emanó desde el ministerio, que va un agente clave a prestarnos apoyo, porque como esto es una ley, nosotros tenemos que hacer valer la voluntad del paciente. Ya, entonces va un médico, en este caso que es el médico de urgencia, a hacer la misma entrevista que estamos haciendo nosotras, para asegurarnos de que el proceso lo estamos haciendo como dice la ley. Si la familia después de esa otra intervención se sigue negando, solamente no se le van a extraer los órganos, pero sí va a quedar el registro de que fueron ellos los que no respetaron la voluntad del paciente que sí dijo que iba a ser donante. Claro, Micol, ¿y se puede dar el caso contrario? Que la persona haya hecho el trámite de que no quiere ser donante y luego un familiar pueda tomar la decisión de que sí se donen sus órganos. La verdad es que sí se puede dar el caso, pero si actualmente con la ley que nos rige ahora, si el paciente está en el registro de no donante, no se pueden extraer los órganos aunque el familiar quiera donarlos. No podemos pasar por encima de su decisión. Entonces por eso le hacemos el llamado a la comunidad de que conversen el tema en casa, porque igual es un momento difícil, están en pleno duelo y nosotros más encima les vamos a ir a pedir la donación. Entonces a nosotros igual se nos hace más fácil que el tema se haya conversado con anticipación y que respeten la voluntad de su familiar. Siempre se ha dicho, Micol, que el tema de la donación de órganos también genera un vínculo en algunas ocasiones y en muchas entre quien recibe la donación, quien recibe el órgano y a veces la familia de quien entregó este órgano. ¿Esa familia puede solicitar el nombre, puede tener contacto con el receptor? La verdad es que la ley no nos permite. Le hablo mucho de la ley porque este proceso es netamente legal. No nos permite porque se pueden haber dado casos anteriormente, se daban casos de que se trataba de lucrar con esto. Entonces, la donación es un acto a título gratuito, que no genera costos para nadie y tampoco se puede dar esa información. A lo más los pacientes se les informa que su donante tuvo tanta edad, falleció de tal enfermedad, pero más allá de eso no. Si se han dado casos, sí, se han podido conocer gente, pero es por redes sociales, no porque nosotros como profesionales le estamos dando la información de su donante y de su receptor. Perfecto. Claro. Nos comentabas que hay distintos tipos de donación de órganos y tejidos y te quería preguntar cuáles son los protocolos o si hay, por ejemplo, protocolos más estrictos para ciertos órganos y así si nos puede contar un poco más de eso. Te voy a contar más o menos cómo comienza todo con el proceso de la pesquisa. Cuando llega un paciente con un daño neurológico severo, ya sea por un accidente de tránsito, un accidente cerebrovascular, a nosotros se nos informa porque los pacientes llegan con una secuela ya. Entonces se le mide una escala neurológica que se llama Glasgow. Nosotros como empezamos el seguimiento en una etapa precoz, se nos avisa cuando el paciente llega y necesariamente si el paciente va a ir para donación o no. Se nos avisa para tenernos en alerta. Nosotros no intervenimos en nada, solamente estamos informados. El médico hace todos los procedimientos habido y por haber para poder salvar la vida de ese paciente, pero hay veces que a pesar de todo ya no hay nada más que hacer. Entonces, una vez que al paciente se le certifica la muerte cerebral, se nos avisa, nosotros estamos ahí viendo el proceso de la certificación porque igual es algo legal. Para los pacientes mayores de 18 años se le realiza un test de apnea más un TAC, que es el que evidencia que está su cerebro con un daño ya irreversible. Y para los pacientes pediátricos se certifica con un electroencefalograma, que dependiendo de la edad se toma 1 o 2 muestras. Una vez que se realiza eso, se confirma la muerte, el médico a cargo del paciente le entrega esa información a la familia y ahí es donde estamos nosotros para aclararle las dudas. Porque la familia ve al paciente antes de que se le certifique la muerte y lo ve igual a como está después que ya le dijeron que falleció. Ya, porque la muerte cerebral, el cerebro es el que hace que su corazón lata,
que sus pulmones estén respirando, pero después de la muerte nosotros les desconectamos y el paciente no respira, su corazón no va a latir. Entonces es súper difícil para ellos darse cuenta de ese término. Empiezan a disminuir la temperatura, nosotros los empezamos a abrigar con una manta térmica. Entonces tenemos que cambiarle esa percepción que tienen ellos después del proceso. Nosotros le hacemos la entrevista, le damos un tiempo para pensar, si la familia nos dona, empezamos a coordinar todo con él a nivel central del ministerio. Son ellos quienes empiezan a buscar los equipos de trasplante que están a cargo para venir a extraer los órganos, porque nosotros acá solamente tenemos el donante, no se hacen trasplantes. Ya los equipos vienen de afuera para extraer los órganos. Y de ahí nosotros estamos a cargo del proceso de estar dentro del pabellón, resguardar la dignidad del paciente, porque está a cargo de nosotros, la familia confía en nosotros en darnos la donación, así que nosotros lo que más nos preocupamos es de darle un trato digno al paciente hasta el último. Se lo entregamos a la familia, le explicamos cuáles fueron los órganos que se extrajeron, por qué no se extrajo alguno, porque en realidad los órganos que se extraen son netamente para fines de trasplante. Si no hay, por ejemplo, si el paciente tenía un corazón y no hay ningún receptor de corazón, el corazón no se va a extraer. Perfecto. ¿Ya? Y sobre la conservación de los órganos, el tiempo, el proceso, ¿cómo se hace eso? Me está preguntando el tiempo que dura cada Claro, uno. claro. Por ejemplo, el corazón dura 4 horas, Ya. los pulmones duran 8, los riñones hasta 24 y el hígado cerca de 10 horas. Entonces, dependiendo de eso, vamos jugando con los tiempos. Ya. Hay veces que cuando vienen por un donante multiórgano, vienen en 2 aviones, porque tiene que ir primero el equipo de corazón y pulmón antes, y el hígado con los riñones, que son los que duran un poquito más, pueden despegar después. Entonces ahí se va coordinando todo lo de los tiempos. Claro, y en ese sentido, ¿quién se encarga, quién es responsable de este transporte ahí? ¿Quién participa? La verdad es que ahora ya está un poquito más organizado todo. Antes dependíamos más de las fuerzas aéreas y todo eso, pero ahora ya hay convenios con aerolíneas que son particulares, que son las que transportan estos órganos. Perfecto. Mico, hemos estado hablando de todo el proceso de la donación, pero me gustaría que desde tu experiencia nos contara por qué es tan importante la donación de órganos, el ser donante. La verdad es que acá en Chile tenemos cerca de 2.700 personas esperando un trasplante, y acá en la región no es menor. Tenemos cerca de 30 personas esperando un trasplante renal, 25 personas que nos van a ingresar ahora a un nuevo estudio también para trasplante de riñón, cerca de 20 pacientes esperando trasplante de hígado, y aún así, entonces esos pacientes están esperando mejorar su calidad de vida. Y en realidad la familia a veces es un poquito egoísta, no conversa en el tema y no se ponen en la posición de la persona que está esperando hasta que a ellos les pase. Nosotros vemos a los pacientes que van día a día esperanzados porque les salga su trasplante. Entonces, en realidad, cuando los logramos trasplantar es un cambio enorme de cómo estaban. Les cambia su vida. Los pacientes que estaban en diálisis 3 veces a la semana pueden hacer su vida normal. Ya no dependen de la máquina de diálisis para estar bien. Entonces, eso. ¿Y desde la nueva ley los tiempos de espera se han modificado? Han salido la misma cantidad de trasplantes. La verdad es que la pandemia no nos ha afectado tanto en el tema de los procuramientos. Yeah. Y nosotros como hospital hasta ahora ya llevamos 6 pacientes trasplantados de riñón y 1 riñón páncreas este año. Es como nuestra cifra récord a pesar de la pandemia, porque antes nos salían súper pocos trasplantes. Claro. Micol, te quería preguntar, o más bien si la gente tiene esta duda, ¿la familia debe pagar por la donación o por el trasplante? ¿Hay algún gasto implícito? Mira, antes se pagaba por el proceso de procuramiento, pero después la ley cambió y el proceso de procuramiento es gratis. Los trasplantes se pagan de acuerdo a la previsión de cada persona, pero informar que la mayoría de las personas que se trasplantan son FONASA. Entonces, para que no haya ese sesgo de que si tengo plata, como están esos mitos, las personas con plata se trasplantan, no es así. Todos los pacientes que tenemos nosotros son solamente FONASA. Y en relación a las personas que están esperando la donación que tú nos comentabas recientemente, ¿son todos adultos o también hay niños? Nuestros pacientes pediátricos están trasplantados. Ya hasta ahora no tenemos pacientes menores de 18 años esperando acá en la región. Que estemos en conocimiento nosotros, que sean por el hospital. ¿Y es verdad eso que se dice que, por ejemplo, para los niños sirve el órgano de una mujer?
adulta? Sí, existe ese tipo de donante que se llama donante vivo relacionado, Ya. que sirve para pacientes que están esperando trasplante de riñón o hígado. En el caso de los riñones se extrae un riñón y puede ser trasplantado en su familiar siempre y cuando sean compatibles, que igual se hace un estudio de compatibilidad y todo para evitar el rechazo. Y en el caso de hígado se puede sacar un lóbulo del hígado y se trasplanta, el hígado se va regenerando. ¿Y esa situación de trasplante entre familiares se da mucho? Sí, Ya. sí. Lo que pasa es que a veces no cumplen con todos los criterios para poder realizar el donante. Lo que nos ha pasado ahora últimamente es que a veces están con sobrepeso y también es un riesgo porque después les puede dar hipertensión. Pueden hasta ellos mismos, no sé, si va a donar el riñón pueden caer en diálisis. Entonces necesitamos que se cuiden igual. No vamos a desvestir un santo para vestir a otro. Claro, claro. Claro. Micol, te quería preguntar, tú nos decías que es importante hablarlo antes con la familia. ¿Cuáles son como las recomendaciones de cómo tratar estos temas en familia? La verdad es que la muerte no es fácil hablarla. Entonces, cuando llega el momento es algo inesperado y yo les recomiendo que conversen el tema con anticipación porque para un familiar tomar la decisión en un momento tan doloroso es difícil. Entonces, si uno ya manifestó su voluntad de que va a ser donante, para uno es más fácil respetarlo porque no va a saber si mi familiar, no sé, pues, capaz que no haya querido ser donante. O a veces uno en ese momento se ciega. Claro. Así que... Mira, acá tenemos un comentario de Jorge Moraga. Dice, yo hace más de 20 años que soy donante. Si me voy de este mundo, ojalá puedan rescatar algún órgano y pueda servir para alguien. En torno a los órganos que lo comentaste en alguna respuesta, me gustaría si lo pudiera nuevamente indicar. ¿Cuáles son los órganos que más se solicitan o que hay más lista de espera acá en nuestro país o en nuestra región? de riñón y de hígado. Ya. Y eso si bien hay una lista de espera muy grande, es porque hay pocos donadores, es más difícil encontrar. En el caso del riñón, las listas de espera se manejan a través del ISP porque no es algo de urgencia, porque los pacientes que están esperando un riñón están en una terapia de sustitución renal que es la hemodiálisis o la peritoneodiálisis. Entonces, cuando ellos son llamados para el trasplante es netamente una lotería. Cuando se genera el proceso de procuramiento se extraen órganos al paciente que va a donar. Ya. Entonces esos estudios se van al ISP y de acuerdo a la compatibilidad se ve quién va a ser el receptor. Entonces para los pacientes que están esperando trasplante de riñón pueden estar esperando 5 años, como pueden estar esperando un mes y les puede salir el trasplante, depende solamente de la compatibilidad. Al contrario del trasplante hepático, el trasplante hepático se va viendo por criterios de gravedad porque no tenemos nada que nos supla la función del hígado. Claro. Entonces una vez nosotros podemos hacer la pesquisa temprana con la derivación oportuna del especialista, se le va haciendo un seguimiento. Entonces a medida que el paciente va agarrando puntaje de gravedad, se va poniendo en prioridad a nivel nacional. Entonces ahí solamente se ve la compatibilidad por grupo y RH, al contrario de los riñones como le decía yo. En ese sentido se ve para el trasplante de hígado, corazón y pulmones, se ve por criterios de gravedad. Claro. Micol, nos decías que hay algunos factores de riesgo que impiden que las personas puedan ser donante vivo para su familiar o para otra persona. Entonces, ¿cuáles son estos cuidados que hay que tener si se da el caso de que, por ejemplo, un familiar está enfermo y uno está viendo la posibilidad de que uno pueda ser el mismo donante? ¿Cómo hay que cuidarse? ¿Cuáles son las recomendaciones ahí? Disminuir de peso, cuidarse harto en las comidas, hacer harto ejercicio. Hay pacientes que han querido ser donantes, teníamos el caso de una paciente y su esposo bajó de peso, se le pasó la hipertensión que tenía, bajó el colesterol y al final pudo ser el donante. Así que si uno quiere, puede lograrlo. Y aparte de estos factores, hay enfermedades que a lo mejor no necesariamente serían incompatibles para poder donar, o todas las enfermedades son incompatibles. En el para caso poder donar, por ejemplo, si alguna persona, tú hablabas de la diabetes, que eso es incompatibilidad. No, en el caso de donante vivo, pero en el caso de donante fallecido, un paciente que tenga diabetes, hipertensión, dependiendo de cómo estén las funciones de sus órganos, se evalúa si es que puede ser un buen donante. Ah, ya, no perfecto. necesariamente va a ser un criterio de exclusión. Ya. Los que sí son criterios de exclusión son, por ejemplo, que tengan antecedentes de cáncer, que no tengamos la causa conocida de que la persona falleció.
Esos son que tengan alguna infección, de que no se pueda controlar. Esos son como perfecto. criterios de exclusión. Ya. Claro. Micol, nos decías que para ser donante fallecido, este donante debe haber muerto de una forma específica. ¿Cuál es el porcentaje de estas muertes, del general de muerte en los hospitales? Por ejemplo, ¿son muy pocas los cuerpos que sirven efectivamente para la donación? La verdad es que del 100% de los pacientes que fallecen, un 1% fallece a causa de muerte cerebral, y la muerte cerebral puede ser causada por un accidente cerebrovascular, que es lo que más nos llegan a nosotros, que son pacientes con hipertensión mal controlada, que tengan alguna malformación arteriovenosa a nivel cerebral, que les pueda haber causado algún aneurisma y provocar el accidente vascular, traumatismos de pacientes jóvenes que sufrirán algún accidente vehicular, tumores del sistema nervioso central, algún tumor que esté en el cerebro pero que sea primario y que tengamos confirmado de que ese tumor no va a ser alguna metástasis después del trasplante, también pueden ser donantes. Entonces, esos son como los criterios que nosotros actualmente estamos manejando. Claro, y dentro de este 1%, ¿cuánto es la gente que ha dicho anteriormente que no quiere ser donante? La verdad es que es un 50 y 50 a nivel nacional. Ya. Nosotros hemos tenido menos negativa, pero aún así igual hemos tenido harta negativa ahora en este último tiempo. Micol, sobre eso te quería preguntar porque en esta entrevista hemos hablado del tema de la donación en general y básicamente nos hemos especificado hacia la familia, hacia el donante, pero me gustaría saber de ustedes, de ustedes que trabajan en ese ámbito, porque me imagino que también hay una carga muy importante sentimental, porque incluso si la persona lleva mucho tiempo en el hospital, ya tiene, no sé si un nexo, pero sí una cercanía a lo mejor con la familia. Entonces, ¿cómo se hace esa situación para ustedes, los que trabajan en ese departamento? La verdad es que para nosotros, yo cuando llegué a la unidad, llegué recién egresada y entonces nosotros en la unidad vemos toda la parte del proceso de donación, vemos cómo se extraen los órganos, cómo el paciente está esperando un órgano y cuándo se trasplantan. Entonces, el tener ese nexo con los pacientes para nosotros es algo bueno, que nos favorece. Después cuando llegan, se van a Santiago, los trasladamos, porque nosotros estamos a cargo igual de hacer el traslado de los pacientes cuando los llaman. Ver solamente la felicidad de los pacientes y cómo se devuelven, si es un cambio de vida totalmente radical. Así que yo creo que eso es lo que nos ha mantenido trabajando bien. Bueno, a mí me gusta lo que hago, así que... Perfecto. Micol, dentro de este tema hay varios mitos y varias dudas, ¿cierto?, que sigue manteniendo la gente. Te quería leer una vez tu respuesta. Por ejemplo, la lista de espera favorece la donación a personas influyentes o con plata. Como les decía yo recién, las listas de espera de riñón están influenciadas por el ISP. El ISP es quien hace el estudio de histocompatibilidad y él es quien ve a quién va a ser el receptor. No hay nadie que esté influenciado por otro, a no ser que una persona tenga su donante vivo y se haga todo el estudio y que tenga un donante que le done su órgano. Si no es así, no se puede influenciar. Claro, otro de los mitos, por ejemplo, es que el cuerpo podría quedar en mal estado y que no pudiera la familia hacer un funeral o algo por el estilo. La verdad es que nosotras somos las que estamos a cargo de entregar el cuerpo del paciente donante, así que yo se los doy por asegurado de que nosotras lo cuidamos más que... Claro, y hay otras dudas que, bueno, relacionado con el primer mito, es que si los órganos pueden llegar a ser vendidos en el mercado negro, por ejemplo. La verdad es que no, porque esto está coordinado a través del ministerio y como les explicaba anteriormente, cada órgano que se extrae tiene su receptor ya esperándolo en Santiago. Entonces es un proceso súper minucioso que no permite errores. Perfecto. Miguel, bueno, hemos hablado harto de la donación de órganos y uno de los temas que conversamos y me gustaría que nuevamente lo pudieras retocar porque creo que es muy importante es sobre los donantes, sobre quienes vamos a donar. Las personas, todas somos donantes si es que no vamos a la notaría, por lo que tú decías, y decimos que no queremos ser donantes. Es decir, si uno no hace ese trámite, sí o sí es donante. Sí. Y eso lo tienen que tener claro las personas y la familia. Sí. Por eso nosotros le llamamos a que conversen esto en familia. La ley nos dice que toda persona mayor de 18 años es
por el solo Ministerio de la Ley donante de sus órganos, a no ser que vayan a una notaría y hagan la declaración jurada. Y la notaría es la responsable de derivar esta declaración al registro civil. Y ahí nosotros vamos evaluando cuando nos llega algún paciente posible o potencial donante. Lo primero que vemos es el registro civil de donante, para ver si es un posible donante o si no se descarta y no se le realiza el seguimiento. Perfecto. Claro, ahí dentro de estos mitos que yo te decía también está la duda de que cuáles son los órganos que se donan. O sea, uno al no hacer este trámite para no ser donante, queda cierto a conciencia de los especialistas, de los profesionales, cuáles son los órganos que se pueden donar. Uno no puede escoger, cierto, qué órganos van a ser. No se escogen, se hacen los estudios de acuerdo a los exámenes que tenga. Si tiene algún examen, no sé, de la función hepática alterada, no se va a extraer hígado. Si tiene la función renal alterada, no se van a extraer riñones, y así se va evaluando. Y sobre el tema de la donación, si hay un órgano que una persona está esperando este órgano, ¿se va a Santiago y de ahí se va a la región si es que es de otra región, o se va directo y no necesariamente pasa por...? Lamentablemente, como Chile es un país tan largo, estamos súper centralizados. Entonces todo lo que es trasplante se está realizando en Santiago. Hay algunos centros trasplantadores en Viña y uno que otro en el sur. Pero la mayoría de los trasplantes se hacen en Santiago. Así que los pacientes que están esperando por lo general están allá, que son de los, no sé, pues de corazón, pulmón, hígado, que son los que demoran menos tiempo, deben estar allá. Los pacientes de riñones, que tenemos hasta 24 horas para trasplantarlos, los pacientes de nosotros están acá esperando. Entonces a nosotros es que nos avisan cuando tenemos que hacer los traslados porque les sale el trasplante. Perfecto. Claro. Nicole, y en términos generales, tanto a nivel nacional y regional, ¿cómo consideras tú que está el país o la región en esto de la donación de órganos? ¿Hay suficiente tecnología? ¿Hay suficientes profesionales especialistas para cubrir y poder desarrollar bien esto de la donación de órganos? Bueno, acá en la región sí están los especialistas que necesitamos para poder lograr hacer el proceso de procuramiento. A nivel nacional están todos los especialistas trasplantólogos ahí en Santiago. Acá no tenemos de esos especialistas, pero para lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es el proceso de procuramiento, sí contamos con todos los especialistas acá en el hospital. Perfecto. Nicole, te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros, y antes de despedirte me gustaría que nuevamente hicieras como el llamado a la conversación sobre este tema tan importante, y que si bien uno como persona, como individuo, tiene la posibilidad de decir si es donante o no, pero también este es un tema que se tiene que hablar con la familia. Sí. Llamo a toda la comunidad que por favor conversen el tema a nivel familiar. Yo sé que es un tema difícil de tocar, pero la verdad es que uno no se va a poner en los pantalones hasta que esté esperando un órgano. Así que eso les pido. Muchas gracias, Nicole, por haber estado junto a nosotros en el día de hoy y haber hablado de este tema tan importante e interesante. Muchas gracias. Ahí conversamos con Nicole Elgueda, enfermera del Hospital de Copiapó, con quien hablábamos sobre la donación de órganos. 10 de la mañana, 29 minutos, y estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa.